Pasamos ahora a ver ejemplos de paisajes fortificados urbanos. Empezamos con algunos ejemplos de preservación y recuperación del paisaje urbano a partir de planes directores de Murallas, Ibiza, Fuenterrabía, Talavera, Soria y Almazán, de la mano de Iris Oliveros y Rodrigo Canal. Ambos son arquitectos y actualmente doctorandos en la Universidad de Valladolid. Como arquitectos de Fernando Cobos Estudio de Arquitectura han colaborado en la redacción de numerosos planes directores y proyectos de restauración en los últimos años, entre los que destacan los planes de gestión de las candidaturas a Patrimonio Mundial de UNESCO de las ciudades portuguesas de Almeida, Valencia do Miño y Marbó, y los planes directores y proyectos de las murallas de Soria, Almazán y Talavera de la Reina, seleccionadas las dos últimas para el Premio Nacional de Arquitectura. En relación al plan director de las murallas de Talavera de la Reina, destacar que justamente ayer recibieron el Premio de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, así que estáis de enhorabuena. Os cedo la palabra, os escuchamos atentos. Gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí exponiendo parte de nuestro trabajo y nada, vamos a hablaros, como acaba de decir Alba, de algunos ejemplos de preservación y recuperación del paisaje urbano a partir de los planes directores de murallas. Como vais a ver, el ámbito es mucho más acotado del que han abordado anteriores intervinientes porque estamos, como propiamente dice, en el paisaje urbano y interviniendo muy directamente ligado al patrimonio monumental, es decir, a la muralla en sí. Vamos a contaros intervenciones directamente en el patrimonio. De acuerdo. Entonces, lo que queremos transmitir es que los planes directores de murallas se han convertido en grandes instrumentos eficaces para intervenir en el paisaje urbano. Y para ello, eso, os vamos a hablar de Sorlayo, un poco de Ibiza y Fuenterrabía. Vamos a adentrarnos un poco más en el desarrollo del plan director de Talavera y os vamos a contar distintas intervenciones en Almazán y Soria que han servido para regenerar espacios urbanos, seguramente en bastantes de los casos muy deteriorados. Bien. De entrada, me gustaría fijar como dos ideas fundamentales. La... Ay, perdón, sí. La primera es que como estamos hablando de muralla, entonces la muralla está íntimamente ligada a la ciudad. Entonces no podemos concebir solo el patrimonio monumental que supone la propia muralla en sí, sino tenemos que concebirla o verla ligada directamente a la ciudad, porque evidentemente se articula y responde a las necesidades de la ciudad, porque está defendiéndola, ¿no? Entonces, esa idea de que no se puede actuar solamente en la muralla, sino que hay que necesariamente actuar sobre la ciudad que la concibe. Bien, por otro lado, esa relación, esa ligación indiscutible implica una intervención en el aspecto urbanístico, por lo cual cualquier plan director tiene que ir íntimamente ligado a los instrumentos de gestión de planeamiento para poder articular acciones de transformación y de intervención directa sobre el monumento. Bien, entonces, a partir de esas dos ideas, a ver cómo pasamos aquí. Primera diapositiva. A ver, error. Bueno, vamos a intentarlo. Vale. Nada, déjalo, Iris. Sigo déjalo. Vale. Entonces, partiendo del plan director de Ibiza, que fue uno de los primeros planes directores de murallas que se hizo en el estudio, allá por el año 2000, hemos evolucionado bastante en el estudio y hemos aprendido mucho a partir de este plan director. Ya pudimos darnos cuenta de la importancia de lo que acabo de decir, del valor urbanístico del plan director. De hecho, cuando se intervino en Ibiza, el plan director se gestó a partir del Plan General de Ordenación Urbana como un instrumento asociado al PEX, de forma que se le dio una capacidad de gestión propia al plan director,
lo que ha permitido intervenir de manera muy eficaz y muy directa sobre la muralla, ya que ese plan previamente es aprobado por las comisiones de patrimonio y por ese ámbito se facilita mucho cualquier intervención directa de restauración sobre el mismo. En Ibiza se ha intervenido en múltiples zonas de la muralla, pero no han afectado tampoco tan profundamente a la ciudad, sino se han centrado más bien en el monumento en sí. Pero además aquí se pudo constatar otra eficacia de este plan director que también va vinculada a la propiedad del monumento, porque en general las murallas son de propiedad pública. Lo que son estrictamente monumento es público, con lo cual la gestión todavía se facilita más y teniendo el instrumento aprobado, las inversiones públicas se facilita mucho y se acelera ese trabajo. Vale. Pues ahora daría paso a Iris a que os hable un poco de otros aspectos fundamentales de los planes directores en relación a otra intervención como es la de... La de Hondarribia y Fuenterrabía, que a diferencia de Ibiza ha sido acabado recientemente en el 2022 y plan director de las murallas de Hondarribia o Fuenterrabía se desarrolla en paralelo al PECH, al Plan Especial del Casco Urbano, y no como una parte del mismo. Este proceso simultáneo genera un conflicto entre ambos instrumentos de gestión, ya que las murallas no pueden ser consideradas como una mera ficha o varias fichas independientes dentro del catálogo del PECH, sino que el plan director tiene entidad suficiente para ser un instrumento independiente por su propio lado, siendo el plan director un instrumento de gestión urbanística avalado por las comisiones de patrimonio. En este caso es cuando se producen choques entre este y el propio PECH de carácter normativo, con fuertes componentes legales siendo incompatibles entre sí. Todo ello implicó la necesidad de un diálogo continuo entre ambos instrumentos desde el principio. Hay que tener en cuenta que la gran ventaja del plan director frente a otros instrumentos es la capacidad que tiene este de poder contar con un plan de estudios previos, es decir, un proceso de estudios arqueológicos simultáneos ligados a investigaciones históricas, encontrar cartografía histórica antigua, otro tipo de documentación o escritos o incluso generar tu propia cartografía en este momento. Todo ello permitiendo transformar la visión de la ciudad que se tenía en ese momento. Aquí se ponen de manifiesto los poderes del plan director frente a otros instrumentos de trabajo, sobrepasando con diferencia las capacidades que habitualmente tienen otros instrumentos. Por ejemplo, un estudio académico para investigar suele carecer de medidas suficientes o no llega al suficiente alcance con el que se llega con un plan director. Las capacidades que tiene también el planeamiento urbanístico para planificar suele carecer de suficiente falta de desarrollo o especificidad de los posibles futuros trabajos, o, como hemos mencionado antes, la clasificación en una o varias fichas dentro de un mismo catálogo. Y en un tercer caso también se pone de manifiesto los poderes del plan director frente a un proyecto arquitectónico específico a la hora de intervenir en un único sitio, que suele contar, o sea, no suele tener el mismo nivel de conocimientos previos o el estudio anterior, del suficiente estudio de ese lugar en profundidad, e incluso la falta de homogeneización de criterios de intervención frente a este proyecto con la intervención en otro lugar de la misma muralla. Es decir, el poder principal de un plan director frente a otros instrumentos es la capacidad de incluir estos tres aspectos que hemos visto: el estudio, la planificación y la intervención, de forma coordinada, con una vocación claramente ejecutiva y con la capacidad intrínseca de servir de base para gestionar los fondos que necesita para su desarrollo. Explicado de otra manera, es la misma mano la que estudia, planifica, ejecuta, pero para ello debe cumplir con dos condiciones básicas. Debe soportarse sobre un proyecto de investigación exhaustivo y necesariamente interdisciplinar,
deben hacer de una administración que entienda que estudiar y planificar antes de intervenir siempre sale a cuenta, aunque no siempre sea así, como se puede ver en otros casos. Muy bien, creo que lo ha explicado perfectísimamente mi compañera Iris, lo que es un plan director, mejor imposible. Y vale, y ahora paso yo a contaros un poco el caso de Talavera. Nos encontramos ante una realidad actual muy transformada de la imagen de la Talavera medieval, como podéis ver en el grabado superior, y la imagen actual con el río Tajo en primer plano. Nuestro plan director se ha centrado en el primer recinto, que ya hablaremos más adelante de él. Y bueno, para el que no conozca Talavera, Talavera es característica y conocida por sus enormes torres albarranas. Esa es la visión primera que a cualquiera se le ocurre cuando hablan de Talavera. Pero bien, quizás no sean las torres albarranas precisamente el mayor atractivo de la muralla, como vamos a ir viendo. Nosotros aterrizamos en Talavera no con un orden cronológico como el que acaba de explicar, el orden cronológico ideal que acaba de explicar Iris, de estudio, planificación, intervención, sino que llegamos a través de un concurso de una obra, para realizar una obra y restaurar un tramo concreto de la muralla de Talavera. Un tramo concreto que era el tramo del Salvador. Un tramo muy degradado de la muralla donde el caserío históricamente, este tramo del Salvador está en la iglesia del Salvador, y este es el tramo ligado a la iglesia. Aquí está la torre albarrana que le acompaña, que era la que teníamos antes en esta primera imagen. Es un tramo muy complicado porque, como digo, el caserío se había comido toda la cara exterior de la muralla. Entonces, nada más aterrizar, lo primero que hicimos es ponernos a estudiar este sector. De hecho, estas cuatro diapositivas que vais a ver a continuación son directamente las del concurso previo a la adjudicación de la obra, para que veáis el nivel de profundización que hicimos nada más desembarcar allí para darnos cuenta de las principales carencias que tenía Talavera. Como veis, en esta otra imagen se ve cómo a principios del siglo XX la muralla tampoco se ve, pero está todavía el caserío de pequeño tamaño, y cómo en la actualidad nos encontramos un edificio en la parte interior de la muralla que sobrepasa incluso la altura de la propia muralla. Bueno, decir que Talavera tiene un pasado romano muy potente, aún por descubrir, y podríamos estar aquí ante una de las principales vías, el cardo de la ciudad. Es un sitio especial, pero inicialmente lo que había que hacer era restaurar un tramo de muralla. Entonces, de entrada teníamos que hacer una propuesta de qué hacer con esa muralla, que había perdido toda su cara exterior, había perdido todo su volumen, y tampoco sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar al excavar y tratar de redescubrir la traza que estaba ahora oculta, ¿no? Entonces, inicialmente en esa propuesta de concurso, pues se propuso recuperar volumétricamente al exterior esa fachada, marcar con algún cambio en el paramento la posición de las torres, y abordar el proyecto con criterios habituales en restauración: recuperación del rasante exterior, a la muralla se entra desde dentro, no desde fuera, cosas básicas y habituales. ¿Qué pasó? Enseguida nos dimos cuenta de que ni el soporte urbanístico que existía, ni todos los estudios previos daban un apoyo continuo a esta intervención. Es decir, no había un criterio que te permitiera intervenir de una manera homogénea en toda la muralla. Y de hecho, la tercera lámina de mejoras, lo que propusimos es directamente incluir un plan director con ese proyecto. Es decir, ofertar un plan director al proyecto de restauración del tramo de Salvador, que después sirviera para aplicarse en el resto de la muralla.
una simple paseo por Talavera te mostraba la cantidad, el muestrario de soluciones restauradoras en torno a toda la muralla en los distintos espacios, que hacía muy difícil entender, comprender, hacer una lectura estratigráfica correcta, con lo cual no veíamos otra salida que no fuera la del plan director y apostamos fuertemente por ella. Como anécdota, ver esta imagen que siempre me sorprende de Talavera, que es todo el frente hacia el Tajo, la llamada ¿cómo es el Cañillo? Ronda del Cañillo, perdón, que al final fue totalmente soterrada y que mostraba en las fotos todavía de principios de siglo cómo el agua del Tajo pegaba a las murallas, ahora prácticamente desaparecidas en todo este frente. Bien, como os decía antes, Talavera sufrió un fuerte crecimiento que la transformó totalmente y tuvo distintos recintos amurallados que englobaban al que se llama la villa, el que nos ocupa, y que realmente ha ido ocultando, fue ocultando todo ese recinto, porque realmente se construyó tanto dentro como fuera de la muralla, tapándola. Volviendo al planeamiento existente, no tenía una concepción general de la muralla, pero sí que ya se había percabido de la importancia suma de ella y había generado espacios, zonas libres para proteger ese espacio de la muralla frente al crecimiento de la ciudad en su evolución. Bien, entrando en el proyecto, ya cuando nos pusimos mano a la obra, a las obras, fuimos capaces de utilizar la intervención arquitectónica para realizar esa fase de estudio que hablaba Iris antes en los planes directores. Aprovechando que interveníamos, empezábamos a conocer más la muralla y a interpretarla de manera correcta. De hecho, inicialmente suponíamos que podíamos encontrar una torre, encontramos 2 torres en este tramo, encontramos toda la traza al excavar, o encontraron los arqueólogos, mejor dicho, y se empezó a constatar un hecho muy importante, que era la composición interna de la muralla hecha por tongadas. Voy a adelantar porque creo que voy un poco lento. Una de las mayores sorpresas y alegrías que nos dio la muralla fue encontrar en esas tongadas de la muralla, en la pasta de cal, la huella de unas caligas romanas. Las huellas de los soldados romanos del siglo IV y V después de Cristo, que habían construido esa muralla, porque al final llegamos a la conclusión de que era una muralla en origen romana, no musulmana como se había interpretado hasta entonces. El proyecto te permite tomar decisiones durante él, y cuando inicialmente no preveíamos ningún hallazgo, y ahora que lo habíamos hecho, pues pudimos incluir esa huella romana en el interior, en la reconstrucción volumétrica de ese tramo de muralla. Ese tramo de muralla que aquí podéis ver cómo nos lo encontramos y cómo lo dejamos, volviendo a aplicar esos criterios que después nos llevaríamos al plan director, como son principalmente esa lectura estratigráfica, dejar leer el pasado de la muralla, la composición y el origen de la misma, y usar unos paramentos, unos aparejos nuevos que diferenciaran la intervención moderna, recuperar rasantes, lo que ya he comentado. Todo esto que fuimos capaces de reflexionar durante la obra, lo trasladamos al plan director y lo analizamos y analizamos en el resto de tramos de la muralla. También de manera sistemática, con tramos más complejos, como es el denominado el de la Corredera del Cristo, con un espacio de barbacana que, vinculado al siglo XV, ya se proponía recuperar. En los planos del 1800 se reflejaba un paseo interior, es decir, aquí no se pretende eliminar ese caserío adosado, sino incorporarlo a la muralla como un patrimonio que la dota aún más de valor. Bien, todas esas reflexiones del plan director se transforman en unos criterios básicos de legibilidad, funcionalidad, volumetría y rasante, evidentemente. El plan director plantea planes de estudios posteriores
aunque se hicieran de algunos, pero hay zonas como la de la Alcazaba que tiene unas necesidades importantísimas. Pudimos intervenir en otra zona, en la del Charcón, a la vez en la que se constataba la existencia de restos de la barrera, en cuanto nos pusimos a excavar, todo el potencial que esconde la muralla. También un plan de estudios jurídicos muy importante, sobre todo en el espacio este de Corredera del Cristo que os decía, en relación a la propiedad en torno a la muralla. Y también de traslado al catastro, porque inicialmente, aunque casualmente y peculiarmente la muralla estaba catastrada en una o dos parcelas catastrales, se olvidaba de muchos restos de muralla que el catastro no había identificado, evidentemente. Pero lo más trascendente del plan director es el plan de urbanismo y las propuestas posteriores. Un plan de urbanismo que tiene distintos niveles, el propio del más ligado al monumento en sí, y según nos vamos alejando de él, bajar la graduación. En una especie de acuerdo entre los niveles originales de la muralla y el nivel actual de la ciudad que están obligados a dialogar ineludiblemente. Con propuestas de máximos de cómo se podría recuperar tramos completos que ahora están separados. Este es el tramo del Salvador y este es el del Charcón, que están totalmente desligados, y desgranándolo todo al nivel de fraccionar esos sectores en subsectores con niveles de intervención distintos, con acciones diferidas que se dejarán para el PECH, etc. Pero a niveles de hasta propuestas específicas para restauración de tramos concretos como este de Herrerías. Y todo ello, al igual que el cronograma que os enseñaba Iris al final, reflejado en eso, en un cuadro sobre todo de inversiones. Un cuadro que después la administración sea capaz de utilizar para decidir las inversiones, poder planificarlas, pautarlas y facilitar una inversión directa que sirva para transformar la ciudad de alguna manera. Y nada, hasta aquí esta parte de Talavera, que como bien ha dicho antes Alba, pues ha sido ayer premiada por el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Y ahora, ya un poco más rápido, pasamos a otro lugar, a Almazán. En este caso, el plan director sí fue previo a cualquier intervención, también, pero esta primera intervención que os vamos a contar ahora también fue premiada en Premio ARPA Internacional por otros valores, el de regeneración urbana, mientras que el premio que hemos recibido ahora es directamente referido al paisaje urbano. Este era un caso de una ciudad medieval más tardía que está muy ligada también al fraccionamiento de la propiedad. Y de hecho el plan directamente localizó dos sectores muy degradados de la muralla y que tenían que ver mucho también con la propiedad que estaba adosada, ligada a ello, y en el caso del Postigo Santa María y en el caso de la Puerta del Mercado, un espacio un poco olvidado de la ciudad. Entonces, en el primer sector que se intervino, que fue el de Postigo de Santa María, nos encontramos una muralla que estaba oculta entre el caserío, de modo que no tenía ningún protagonismo en la ciudad y generaba espacios de mucha degradación. ¿Qué planteó el proyecto? Pues directamente eliminar edificaciones adosadas al exterior y convertir el espacio que ocupaban esas edificaciones en un espacio urbano que fuera capaz de ligar la ciudad moderna que se encontraba al exterior de la muralla con la ciudad, con el núcleo antiguo a través de su postigo, pero generando espacios de diálogo y de puesta en valor del monumento muy eficaces, porque de hecho se comprobó que la finalización del proyecto fue un éxito y el uso de este acceso a la ciudad antigua por parte del pueblo ha sido constante. Como veis, el antes y el después de los espacios es bastante revelador, y como incluso pudimos recuperar un edificio interno de la muralla y aprovecharlo para hacer un acceso accesible que pudiera
que conservaba el edificio existente y la razón de ser del portillo y del paso hasta el interior de la ciudad. Y nada, por otra parte estaría el lado de la puerta del mercado que os va a hablar Iris. Sí, tal y como comentaba ya Rodrigo, desde el plan director se entendía que existían dos sectores principales que eran los más degradados en ese momento dentro de todas las murallas de Almazán. En este caso, el que decía Rodrigo que os voy a comentar, el de la puerta del mercado, este ámbito que se encuentra completamente en la otra dirección del pueblo, sería, por así decirlo, sería como una intervención prácticamente completamente diferente a la otra. En este caso encontramos espacios libres públicos de grandes dimensiones y parcelas de tierras de labor, tal como se observa en este caso en la propia normativa urbanística desde el Plan General de Ordenación de Almazán, que es un espacio que había sido degradado históricamente, se había sido Vertedero. sí, como un vertedero relleno de escombros o había sido simplemente, como he mencionado, tierras de labor, que todo ello modificando las rasantes y llegando a tapar la muralla, tal como se demuestra en esta comparativa con las fotografías históricas. Es que cuando entramos en el propio proyecto, es por esta razón que a veces el simple hecho de excavar y sacar a la luz lo que está oculto es más trascendente que la propia rehabilitación de los muros como tal. Igual que pasaba en la zona del Postigo de Santa María, sí que hay una parte del trabajo claramente que es restauración estricta, con recalces, cosidos, inyecciones, recuperación de rasantes, acceso a la propia azotea de la puerta del mercado, el tratamiento diferenciado de las fábricas, pero también hay que tener en cuenta el proceso de adecuación urbana, un proceso que empezaba inicialmente con la pavimentación de la Barbacana y de los viales, de una nueva traza de recorridos rodados y peatonales, y ha terminado con el diseño de un puente, aquí, con el diseño de un puente de madera que rememora el puente medieval documentado gracias a la excavación, ya que descubrimos una viga de madera que se encontraba enterrada en el foso, un foso del que no se conocía nada, tal y como puedes ver en la diferencia entre estas fotografías. Todo ello teniendo en cuenta que ya incluso desde el proyecto, aunque se sabía que íbamos a encontrar, se pensaba que había a lo mejor 2 metros de barrera frente a los 8 que nos hemos encontrado. Así que incluso en este momento el cambio es radical. Claro, una vez que ya empiezas te das cuenta de que es que cuando se acabe el conjunto de las obras y pasen algunos años, poca gente podrá imaginar que la muralla, la barrera que hemos encontrado y el foso estuviesen un día completamente ocultos, que la futura carretera que se realizará en un proyecto futuro servirá de límite a un paisaje en el que se recuperarán los antiguos ribazos, una vegetación autóctona y que en su momento estaba, como ya he mencionado, oculto. Todo ello claramente en fases futuras, ya que ahora mismo nos encontramos en el proceso de redescubrir el ambiente más cercano a la muralla. Vale. Y finalmente vamos a hablar del caso de la ciudad de Soria, siendo este una mezcla de todos los casos anteriores que hemos visto, pero a la vez un caso único diferente a todos ellos. En las murallas de Soria podemos hablar de tramos de muralla que son absorbidos por el casco urbano. Luego también tenemos otros incluso donde la población nunca llegó a colonizar y otros donde, que es el caso que hemos redescubierto hace poco, donde sí que hubo ciudad pero ha sido abandonada. En 2016 se presentan los trabajos de revisión y actualización de un plan director que ya existía, incluyendo la revisión de los criterios y objetivos, la definición de estudios o desarrollos necesarios para la ejecución de actuaciones y la valoración inicial de las mismas. Todo ello ya que el plan director que he mencionado que existía previamente no había producido ningún avance.
tal vez por tener una metodología urbanística que se estaba supeditada a la ejecución del desarrollo de los sectores del suelo. Por este motivo, el plan director tenía por objetivo ser ejecutivo, definiendo un programa de actuación con vocación de plan director, programando los estudios necesarios en cada fase, determinando las necesidades y prioridades. Es decir, que se establece que la muralla, sea cual sea su estado, sin tener en cuenta la propiedad en la que se encuentre, en todo caso es pública y recae sobre el ayuntamiento documentarla, recuperarla y preservarla. Se establecen campañas de estudios previos para identificar estos restos, especialmente en aquellas zonas donde permanece oculta, como era el caso especialmente del sector 1. También se establecen mecanismos de cesión de terreno para la recuperación de los entornos de la muralla. Se promueven proyectos con un alto componente de regeneración urbana y ambiental. Es decir, junto con la protección de los distintos valores propios de la muralla y de su entorno, se desarrolla al mismo tiempo la planificación de actuaciones de rehabilitación, regeneración, renovación urbana, tanto de las zonas consolidadas como no consolidadas, la obtención de nuevo suelo público, la protección y recuperación de los espacios públicos vinculados. La ejecución de las primeras fases de obras, siguiendo los criterios establecidos desde el plan director, han supuesto ya un cambio radical en el paisaje urbano y en la percepción que la propia ciudad tenía de su muralla. Este sector, el primero, era imagen clave y frente hacia el río, pero en realidad había sido olvidado por la ciudad, siendo principalmente esa parte del recinto de la muralla, donde atravesaba zonas de terrenos rústicos, donde los escombros y la vegetación la habían ido ocultando. Tal y como se puede observar en estas fotografías, realmente la verdad es que el cambio entre el antes y el después es bastante increíble. A partir del análisis histórico y las estrategias de excavación arqueológicas, se planificaron acciones de restauración, de que han descubierto y desenterrado, especialmente literalmente, amplios sectores de la muralla, transformando el paisaje urbano, permitiendo no solo las visuales del monumento, que antes no eran posibles, sino también recorridos y accesos que han cambiado la forma de vivir y entender este espacio. Es cuando se recuperan las rasantes interiores y exteriores y también añadiendo los trabajos de iluminación, se muestra a la propia ciudad de Soria una estructura casi desconocida hasta ahora, que ahora en estos momentos vuelve a ser la protagonista absoluta en el entorno del Duero. En estos momentos nos encontramos en la intervención en el Cerro del Castillo, el cual también supone un cambio bastante sustancial en la percepción de Soria. Tal y como se observa desde la documentación histórica, no solo en la propia planimetría, sino también en fotografías no tan antiguas. El Cerro del Castillo conformaba parte de esa imagen de Soria desde el río, junto con el paño de muralla que hemos visto previamente, siendo observado desde el Duero y a la vez siendo él el que podía observar. Es en la imagen actual del cerro, fácilmente comparable con la anterior que os he mostrado y con esta que está aquí al lado, donde ahora mismo vemos que el castillo se encuentra oculto tras la vegetación, desapareciendo de la mirada de los sorianos, no solo desde el río del Duero, sino desde la propia ciudad. Es en este momento cuando vemos que, junto con la excavación y recuperación de las rasantes históricas, también es necesario que desaparezca parte de ese arbolado sembrado hace medio siglo. Todo esto tras un complejo proceso de evaluación y recuperación del entorno de las especies vegetales existentes. Se evalúan las especies más singulares, las más importantes para la fauna y las de mayor importancia, siendo así posible eliminar aquellas especies no autóctonas, buscando recuperar un poco de esa imagen y que sea posible visualizarlo. Es en este sentido cuando los criterios del plan director van demostrando ya su versatilidad para definir criterios e intervenciones en suelos que van desde el urbano hasta desde el casco histórico al rústico, de polígonos urbanizables al propio monte arbolado. En todos los casos, los sucesivos proyectos que redactamos se han hecho desde una investigación previa, como muestran aquí las cartas que se encuentran señaladas en azul, que
que en nuestro caso, desde el plan director, señalaba esta partida de sondeos que pretendía documentar la traza y rasantes de la muralla. Pero ya cuando vamos a entrar en el proyecto nos damos cuenta que aún así son necesarias más sondeos, los cuales veis aquí señalados en rojos, para ser capaces de entender completamente cuál es esta traza. Y es en base a estos conocimientos previos cuando la intervención proyectada en el castillo se divide en 3 tramos principales, pero se establecen los criterios de la intervención como un todo, dejando en cierto modo campos abiertos en el momento de la propia intervención, como pueden ser las ventanas arqueológicas que vemos en el sector 2, no siendo posible saber con exactitud dónde podrían ir estas estructuras que permitirían ver restos arqueológicos hasta claramente realizar la excavación. O, por ejemplo, también esta, llamémosla esquina, también del sector 2, la cual con los sondeos que existían hasta ese momento no sabíamos exactamente cómo podía ser su traza. Disculpa, Iris, vamos terminando, por favor. Sí, bueno, pues por pasar rápido, principalmente es el mostrar cómo a raíz de todo de este proceso de estudio, investigación, la proyectación de las distintas fases, podemos ir poco a poco ideando cómo podían ser estas rasantes, cómo podía ser a partir de los criterios una posible solución, pero no es realmente hasta que no llegas al momento de la excavación cuando realmente te das cuenta de la potencia, de lo que te puedes encontrar, de realmente hasta dónde está la rasante, de si te encuentras o no te encuentras restos y cómo podía ser esa solución final. O sea, es el momento en el que queda claro que lo importante son más los criterios de intervención que una solución preestablecida en proyecto. Por ejemplo, en este caso también de las ventanas arqueológicas que os mencionaba previamente, inicialmente se pensaba que íbamos a encontrar un par de tramos y resulta que al final, donde iba a ser una ventana arqueológica acotada, acaba siendo prácticamente todo el lateral siguiendo la muralla, aumentando sus dimensiones de forma exponencial, y es que se cambia y se redescubre la fundación y evolución del poblamiento soriano. Bueno, para acabar quería reforzar la imagen del antes y el después, de cómo cambia todo con la propia ejecución de las obras, que siguiendo las pautas establecidas desde el plan director y poco a poco siguiendo todos estos procesos se puede encontrar un cambio radical en el paisaje urbano y en la percepción de este desde la propia comunidad, descubriendo y desenterrando nuevos sectores de muralla, o creando, o más bien recuperando nuevas visuales del monumento y recorrido que cambian la forma de vivir y entender este paisaje urbano. Y bueno, otra imagen para que vierais un poco cómo al final ha acabado la propia imagen. Por teneros un poco en cuenta, esa sería como si estuvieses aquí encima y miraras izquierda y derecha. Esta es la propia puerta que encontrábamos antes y esta es la dimensión de la ventana arqueológica que os mencionaba previamente. Y bueno, pues esto más o menos es todo así rápido. Pues muchas gracias. Muchas gracias.